Y la ventaja de lo digital es que sí te da una percepción, porque la gente interactúa, la gente te responde, la gente te manda un mail diciendo no es cierto, o tú publicas un tema sensible políticamente y la gente, y se te dejan caer los mails, ¿no? O los mensajes, o sea, no es cierto, o sí es cierto, o en mi caso pasa esto, fíjate que en mi empresa me pasó esto, ¿qué puedo hacer? El mundo del trabajo no solo cambió porque la pandemia nos aceleró, porque alteró las formas en las que trabajábamos, porque o de la noche a la mañana tuvimos que reinventarnos para seguir trabajando como empresa. Y entonces sí te habla de un cambio de paradigma, ¿no? Porque el sistema educativo no necesariamente estaba hecho para que los estudiantes desarrollaran el pensamiento crítico o analítico, sino para que reprodujeran. Que las empresas están conscientes que hoy quieren gente que sea más gente, ¿no? Como decías tú. Hola, ¿qué tal, comunidad? ¿Cómo están? Soy Liz Escalante y un gusto que nos acompañen a nuestro podcast Talentos, y tenemos a una gran persona. Y digo persona porque aquí se trata de rescatar la parte humana del profesionalismo. Mi estimado Felipe Morales, ¿cómo estás? Bien, Liz, muchas gracias. Gracias por la invitación y un privilegio estar contigo. Seguro lo conocen porque él es Top Voice de LinkedIn. Él pues ya lleva muchos años en El Economista. Cuéntanos un poco de tu trayectoria, compañera. Pues, bueno, soy periodista de profesión. De hecho, el primer medio de comunicación en el que trabajé fue El Economista. Cuando salí todavía estaba yo en la universidad cuando trabajé en El Economista, después me fui unos años y regresé en 2019, justo antes de la pandemia, un año antes de la pandemia. Así que sobreviví a la pandemia. Como muchos, de verdad que la pandemia fue un verdadero, pues ¿qué será? Como test, como un examen. Sí, no. Parejas, familias. En todo el sentido, porque aparte en ese tiempo, cuando regresé al Economista en 2019, regresé a dirigir el proyecto de Capital Humano. Empezaba ahí el proyecto de Capital Humano. De hecho, cuando a mí me llaman y me invitan a regresar al Economista, me dicen, no, pues tenemos un proyecto que se llama Capital Humano. Y yo así, bueno, dije, no, pues yo, como mi papá nos decía, ustedes digan que sí, después ven cómo se las arreglan. Yo dije que sí, y después de la, me acuerdo que de la reunión, salí y busqué Capital Humano. Porque no, ni idea tenía, ¿no? Y entonces empezamos un año antes de la pandemia, y en la pandemia, pues, mucho de lo que se buscó de información estaba relacionado con el mundo del trabajo. Yes. Entonces ahí crecimos, ahí nos conocimos tú y yo, justo en el inicio de la pandemia, porque pues estaba en boga todo el tema del mundo del trabajo y el impacto de la pandemia. Entonces yo, que dirigía un proyecto relacionado con el mundo del trabajo, se multiplicó el trabajo de la noche a la mañana, ¿no? Y de hecho fueron los héroes de la pandemia. Recursos humanos fue las principales, pues vamos a llamarles roles, sí, que se buscaron como para el tema de bienestar y calmar a las personas y disminuir pues el tema de la ansiedad, del estrés. Sí. Y recursos humanos tuvo un papel fundamental en la pandemia. Sí. De hecho eran como sentados al lado de la dirección general resolviendo temas. Sí, o sea, el hecho de tenías que saber si la persona tenía un espacio para trabajar en su casa. Sí. Y muchas veces el que asumió ese rol de intermediación fue Recursos Humanos. No era como el jefe directo. Hay grupos donde el jefe directo tiene una relación más cercana con su equipo y puede saberlo, ¿no? Pero en organizaciones grandes donde tienes que decidir todo ese tipo de cosas, el Recursos Humanos se convirtió en ese intermediario y era como el que traía el timing de qué era lo que estaba pasando en la casa de los trabajadores, ¿no? Porque antes, pues a quién le importaba cómo vivía la gente, ¿no? Mientras viniera a trabajar y medio se vistiera bien y todo, pues no te importaba realmente cómo vivía. Esa es la realidad. Y con la pandemia cambió totalmente eso, ¿no? Porque ni siquiera sabía si la persona tenía un espacio, si tenía internet en su casa. O sea, todo ese tipo de detalles que antes no tenían relevancia, y Recursos Humanos entró ahí, ¿no? Sí, y de hecho, no sé si han visto, pero El Economista, Capital Humano, pues vamos a llamarle segmento que tiene El Economista, es de los más buscados y de los más vistos. Sí. México, Latinoamérica, porque de hecho ustedes sacan rankings, sacan datos duros sobre temas económicos, temas de población, el tema del salario mínimo, temas de cómo están roles, posicionándose puestos, disminuyéndose a lo mejor plantillas. Todo lo que es tendencias lo ve Factor Capital Humano. Ahí está. Uh-huh. Entonces, Felipe es muy conocido, a lo mejor tras bambalinas, ¿no? Sí, porque me toca liderar el equipo que es más visible, ¿no?
Así es. Y yo dejé, bueno, ese proyecto lo dejé a finales, o sea, indirectamente porque todavía sigo viendo algunas cosas de capital humano, pero ese proyecto ya lo dirige Gerardo Hernández, ¿no? Que él sí, ese es un top. Y él es, pues, la verdad es que está metido, lo vi en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, está hablando pues con los principales actores de la industria, digamos, de recursos humanos, pero además los CEOs, la gente de Sí, RH, totalmente. ¿no? Sí. Eso está muy padre. Y a ti te ascienden, ¿cierto? Sí, claro. Cuéntanos un poco tu trayectoria ya dentro del Economista. Bueno, después, entonces, estuve a cargo de Capital Humano hasta finales del 2023. 1 de enero del 2024 ya asumo la coordinación de toda la parte digital del Economista, como el editor online. Y pues ahí ya me toca ver el sitio, todas nuestras verticales, porque tenemos no solo Capital Humano, tenemos también un sitio que se llama Econohabitat, uno que se llama El Empresario. Ahora tenemos uno nuevo que se llama Bistronomy, entonces me toca pues, supervisar toda la parte digital de contenidos del Economista, ¿no? Entonces ya sobreviví un año a eso, un poco más, un año a ese cargo, así que ya me cambió un poquito. Y es muy seguro que estás dando resultados porque, pues imagínate, ya sales de Capital Humano, te meten en la parte digital que es un mundo, ¿no? Sí, donde totalmente. Dentro del Capital Humano, pero ya tú de manera más holística, ¿no? Sí, totalmente. Ya un helicóptero, ¿cierto? No, y ¿sabes qué? Es otro tipo de trabajo, porque como periodista, lo que muchas veces uno no sabe la sensación de... no. Tú te pudiste haber tardado un montón en hacer un reportaje y todo, pero no sabes el alcance que tiene, ¿no? Tú lo imprimes, lo publicas, realmente no sabes a la gente a la que le está llegando. Y la ventaja de lo digital es que sí te da una percepción, porque la gente interactúa, la gente te responde, la gente te manda un mail diciendo no es cierto, o tú publicas un tema sensible políticamente y se te dejan caer los mails, ¿no? O los mensajes, o sea, no es cierto, o sí es cierto, o en mi caso pasa esto, fíjate que en mi empresa me pasó esto, ¿qué puedo hacer? Entonces te empiezas a convertir en un especialista sin serlo, porque tienes que asesorar a la gente. Nosotros, la forma en que las asesoramos es con notas. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, cuando salió la reforma de vacaciones en 2022, pues ya un sinfín de preguntas nos llegaban, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues no puedes contestar cada mail con una explicación legal, porque aparte tenemos nosotros la limitante que no somos abogados, entonces no podemos dar asesoría legal. Claro. Pero lo que sí, pues entonces eso nos daba idea para hacer notas. Entonces identificábamos temas comunes que la gente estaba teniendo preguntas. Entonces, en lugar de darle una respuesta legal a la persona que no podíamos, pues le compartíamos la nota para ver si ese contenido resolvía un poco sus inquietudes. Es correcto. Y de hecho las infografías que ustedes hacen sí, son súper visuales y genial. La verdad es que muy compartidas por la comunidad de recursos humanos. Se los digo porque pues yo nací en RH, sigo siendo de RH y la mayoría de la información que nosotros queremos a la mano, rápida, simple. Sí, ahí está en un gráfico. Está en un gráfico. La verdad es que las infografías, ¿de dónde nace esta idea de llevarlo a la data, pero además hacerlo visual? Pues mira, es un esfuerzo conjunto porque el periódico, o sea, El Economista, al ser un medio de comunicación de información económica como tal, lo que busca es, pues, cómo ofrecemos esa información económica en diferentes formatos, ¿no? Y fíjate que eso es bien curioso, porque eso empezó antes que yo estuviera, ¿no? Pero nuestros formatos, la gente a lo mejor no tiene que a fuerza saberlo, ¿no? Pero si después de esto quiere escuchar, ¿no? O sea, o leernos o vernos, visite nuestra página, eleconomista.com.mx, y tenemos una sección que se llama el dato del día, ¿no? Y son unos cuadrados azules, ¿no? Eso como es bien distintivo de nosotros. Y eso empezó, pues, en la pandemia. Empezó para graficar los datos de contagios, empezó para graficar, pues, cómo venía el tema del avance, ¿no? Entonces, y poco a poco, pues, se transformó en algo que ahora todos los días tenemos que tener un diferente dato. Entonces, los materiales de capital humano se empezaron a sumar dentro de esos gráficos, ¿no? Y empezaron, pero fue una identidad que obviamente el equipo digital, antes de que yo asumiera el cargo, ellos pues ya lo habían desarrollado muy bien, ¿no? Y es parte de eso, ¿no? Fue algo que surgió en medio de la pandemia y ya se convirtió en algo que es estable, ¿no?
Sí, y que además, te voy a decir una cosa, nos ayuda a tomar decisiones. Sí, claro. Muchas veces las empresas preguntan, oye, pues, ¿cuánto está la multa, por decir algo ahora, de la ley Silla, ¿no? Que es Sí, tanto claro. nada, porque hay muchas personas que todavía no saben si van a tener que colocar silla, por ejemplo, en los centros comerciales o en los supermercados donde están los cajeros. De hecho, por ahí vi, a lo mejor se hizo muy viral, una chica está sentada cobrando ahí en el supermercado y de repente llega una clienta y le empieza a gritar que se pare, que qué está haciendo, que por qué está sentada. Y dice, oye, pero pues por derecho ya nosotros tenemos opción de estar sentados atendiendo. No hay ninguna diferencia entre que esté parada, de pie o sentada atendiendo. Y la señora gritándole y diciendo, Claro. párate porque me tienes que atender. Entonces, ese tipo de detalles que pasan en recursos humanos, hoy lo puedes ver desde el economista, con otro enfoque, porque de hecho hay mucho o sea, la parte como de pensamiento crítico de mucha gente que está dando opiniones. ¿Estás de acuerdo? Sí, es que sabes que yo creo que se juntaron muchos factores. El mundo del trabajo no solo cambió porque la pandemia nos aceleró, porque alteró las formas en las que trabajábamos, porque o de la noche a la mañana tuvimos que reinventarnos para seguir trabajando como empresa, sino porque viene una ola que no inició precisamente en el gobierno anterior, sino que viene desde el sexenio anterior a López Obrador, que tiene que ver con una serie de reformas. Obviamente, 2012. Hay, pues 2012 fue un episodio muy importante de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Luego viene 2017, ¿no? La reforma constitucional que dio paso a la reforma federal del 2019 en temas de democracia sindical, libertad de asociación, todos esos temas que se reforzaron de la mano del TEMEC. Pero a la par de eso vino una ola de un montón de cambios legales, ¿no? Muchísimos. El teletrabajo, las vacaciones, licencias para papás con hijos con cáncer. Entonces, un montón de derechos laborales de trabajadoras del hogar que fueron reconocidas en la legislación, por ejemplo. Entonces, empieza la gente, muchas preguntas de cómo aplicamos esto, ¿no? Entonces, ahí a nosotros nos da una oportunidad muy grande para desarrollar con cada pregunta a veces un solo tema, ¿no? Porque empezó, o sea, creo que nunca había habido tanto. Creo que la contabilización es más o menos 15 reformas, 15 paquetes de reformas en 6 años, que es el mayor paquete de reformas que ha tenido la Ley Federal del Trabajo desde 1970 que fue publicada. Entonces es como, nunca había tenido tantas reformas al mismo tiempo y estamos en una era donde pues la gente está buscando información constantemente. Entonces ahí es donde el éxito es cómo le haces para que cuando la gente ponga, o sea, tiene toda una ciencia, ¿no? Pero cuando la gente ponga una pregunta en Google o en cualquier otro buscador, pues le aparezca tu nota de respuesta, ¿no? Así es. Y de hecho ellos tienen, por ejemplo, un podcast, ¿no? Donde me invitaste, que se llama Coffee Break. Sí. Que es como de donde sacan los temas más representativos de la actualidad. Por ejemplo, vimos nosotros en el podcast que fuimos el de equipos de alto desempeño, ¿te acuerdas? Sí. Equipos de alto rendimiento, que es de lo que todo el mundo soñaría con tener equipos así. Sí, claro. Y hablamos de muchos temas principalmente orientados en este tema de la transformación de RH. Y pensando en tendencias, mi estimado, ¿qué tendencia ves en el 2025 fuerte de recursos humanos que viene? ¿Sabes qué? A mí me llamó mucho la atención. A mí me tocó escribir a principios de enero sobre el informe del futuro del trabajo que hace el Foro Económico Mundial. Ellos en 2023 había sido la edición anterior y sale la nueva edición ahora en enero en el marco de pues, su reunión anual de enero. Y a mí me llamó mucho la atención porque en el tema en el caso de México solo cambia un poquito el orden, pero no cambia las cosas que están buscando las empresas. Pero sí me llama mucho la atención que las habilidades que están buscando las empresas en sus equipos, no son necesariamente las habilidades técnicas, porque las habilidades técnicas pues las puedes resolver con una capacitación, con una certificación en algo, ¿no? Pero de las 10 habilidades que están top en el 2025, todas son habilidades blandas, o como le quieran decir hoy en día, le dicen habilidades humanas, Power skills, soft skills, habilidades blandas, pero como le quiera llamar, son las mismas, ¿no?
Son las triviales. Inteligencia emocional. Pero, por ejemplo, el pensamiento analítico es el principal, Claro. ¿no? Entonces, a mí sí me llama mucho la atención porque antes tú querías gente que reprodujera las instrucciones que tú le dabas. Así es. Ahora las empresas quieren gente que piense. Entonces sí te habla de un cambio de paradigma, ¿no? Porque el sistema educativo no necesariamente estaba hecho para que los estudiantes desarrollaran el pensamiento crítico o analítico, sino para que reprodujeran, ¿no? Como con la memoria. Yo soy chileno de nacimiento y yo llegué a vivir a México, por eso hablo como mexicano para los que digan, ¿y de dónde salió? ¿Por qué? Yo a los 12 años llegué a vivir a México, o sea, ya tengo mucho más tiempo de vivir aquí. Pero a mí me sucedió algo que yo siempre cuento como una diferencia, ¿no? Que yo llegué a la escuela y mi papá, porque nosotros llegamos en marzo, en Chile el año escolar va de marzo a diciembre o noviembre, y entonces nosotros ya habíamos terminado nuestros grados académicos en Chile. Entonces llegamos acá en marzo y pues no podíamos entrar a la escuela hasta septiembre o agosto, septiembre. Entonces lo que hizo mi papá fue hablar en una escuela para ver si nos aceptaban de oyentes a mis hermanos y a mí en los grados en los que habíamos salido. Entonces, pues fuimos a la escuela, ¿no? Eso sí, no íbamos con uniforme, pero íbamos, ¿no? Entonces, yo llegué a sexto año, ¿no? Hice los 2 últimos meses de sexto año aquí y me acuerdo que nos dejaron hacer una monografía, no me acuerdo de qué tema. Yo, para empezar, no sabía lo que era la palabra monografía, ¿no? Entonces yo llegué a la casa y le digo a mi hermano mayor, mi hermano me lleva 5 años, yo tenía 12, él tenía 17, 18, y le dije, oye, me encargaron una monografía, tengo que hacer algo, no sé de qué era, ¿no? Entonces me dijo, no, pues hagámoslo así, mira, conseguimos unas enciclopedias, yo escribí, me ayudó un poco a hacer los dibujos, y cuando llego al día siguiente... Oh, sorpresa, todos tenían el mismo trabajo porque lo que habían hecho era comprar un papel, ¿no? Sí, la monografía. Y cortar y pegar y copiar todos los parrafitos de atrás, ¿no? Era como decía mi ex profesor, Homo sapiens. Sí, pero a mí me sacaron un 7, ¿no? Y hasta el día de hoy me duele. Hasta el día de hoy me duele ese 7. Pero, o sea... porque nos fuimos formando en seguir instrucciones y ahora las empresas están buscando gente que piense. Disruptiva, ¿no? Con un enfoque distinto, cuestionando La segunda habilidad es la resiliencia, ¿no? Quieren pensamiento analítico, crítico, resiliencia, pero también vemos el pensamiento creativo, vemos funciones de liderazgo. Entonces sí me llama mucho la atención que las empresas están conscientes que hoy quieren gente que sea más gente, ¿no? Como decías tú, pues este podcast, pues queremos saber quién es la gente, ¿no? Entonces creo que ese es un gran cambio porque en esa lista no viene inteligencia artificial, no viene ciberseguridad. Cuando tú ves el panorama que ellos pintan 2025-2030, sí entran, ¿no? Necesitamos habilidades en esto y entran ahí peleadas con algunas habilidades blandas. Pero cuando ves el panorama 2025, son puras habilidades blandas. Así es. Entonces, sí me llama mucho la atención porque ahora que estoy al frente de un equipo mucho más grande que lo que yo había dirigido antes, sí te das cuenta que esas capacidades son sumamente relevantes, ¿no? Claro. Y de hecho, platicamos el otro día, ¿te acuerdas que te mandé por ahí un manuscrito que te dije, berrinches en adultos? Uh-huh. Aunque ustedes no lo crean, señores, existen los berrinches de adultos. ¿Cómo son los berrinches de adultos? Patean las cosas, avientan, te gritan. No, pues te avientan la puerta. Te avientan la puerta, te avientan los papeles. Sí, claro. Te hacen la ley del hielo. Te ignoran en WhatsApp. Ahora lo tienes que decir en la modernidad, ¿no? Te ignoran en WhatsApp. Te dejan en visto. Te dejan en visto, ¿no? En veído. Gosteado. Sí, claro. Y volvemos otra vez a caer en las habilidades blandas. Eso es inteligencia emocional, empatía, comunicación, y donde encontramos siempre el foco, vamos a llamarle como que se desinfla el globo de productividad, es en las relaciones humanas. Sí, claro, totalmente, porque ahí es donde a veces entra la competencia entre áreas, ¿no? Entre los egos de los líderes. Entonces es como,
cómo resolvemos estos temas. Y tampoco tenemos una cultura del conflicto, ¿no? De enfrentarlo y resolverlo. No tenemos, no estamos capacitados o entrenados intencionalmente para enfrentar el conflicto como algo saludable. Así es. ¿No? De hecho, la palabra conflicto nos genera conflicto. Sí, nos genera conflicto. Es como dice Gerardo Hernández, la NOM 035 nos genera estrés. Y es para prevenirla. Lo mismo pasa con el conflicto, ¿no? Claro. Y además seguimos entonces teniendo estas tendencias porque, aunque ustedes no lo crean, el otro día leía mucho sobre psicópatas integrados. No sé si has oído ese concepto. No. Son gente que tiene bajos niveles de inteligencia emocional, son muy agresivos, pero no necesariamente terminan cometiendo, ¿no? Sí, alguna claro. cosa más grave, pero su enfoque o la forma en que visualizan las cosas siempre es a estar lastimando a otros. Y eso es la baja nivel de inteligencia emocional. Sí, claro. Entonces, Claro. hay psicópatas integrados que hoy están en la sociedad que a pesar de que no son asesinos, sí tienen ciertas tendencias a estar maltratando y destrozan las culturas Sí, laborales. claro, claro. No, y eso se traslada a cualquier entorno, ¿no? No solo en la empresa, en las familias, en las escuelas, a nivel de presidentes, ¿no? O sea, a nivel de políticos, o sea, sí, lo es en todos. Y ese tipo de cuestiones son las que hoy enfrenta a través de recursos humanos. Y volvemos a entrar al punto otra vez entonces. Las habilidades blandas, soft skills o power skills son hoy la tendencia y lo más importante. ¿Estás de Sí, acuerdo? claro. No, y debieron serlo Toda la vida. toda la vida, ¿no? O sea, y creo que los jóvenes vienen hoy más conscientes de eso. Pero siempre la pregunta que surge es, porque creo que hay como ahora se le llama, está la onda de llamar las habilidades humanas, se crea ese sentido que son habilidades naturales del ser humano. Entonces como que tienes que son parte de tu ADN con el que naciste. Entonces si no lo tienes, sí, pero también los puedes entrenar. O sea, una persona introvertida por naturaleza, pues puede entrenar habilidades de comunicación. A lo mejor no va a ser efusivo y no se va a parar en un auditorio nacional a dar un speech, o a lo mejor sí, pero sí hay una combinación de habilidades naturales, pero eso no quiere decir que no se puedan entrenar, ¿no? Entonces, de repente como que yo siento como que lo hemos elevado, o sea, como que hablamos tanto de las habilidades blandas, pero no decimos cómo se pueden entrenar esas habilidades blandas, cómo te entrenas en inteligencia emocional, cómo desarrollas tu pensamiento crítico, tu pensamiento analítico, tu pensamiento creativo, cómo desarrollas la flexibilidad, cómo desarrollas la resiliencia, cómo desarrollas el liderazgo. Un montón de elementos que pareciera como que tienes que tenerlo. Entonces, porque nos acostumbramos al concepto de este es líder. Este por naturaleza es líder. Mira, desde chiquito ya se ve que es líder, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces el que no andaba con todos los niños atrás de él o que no organizaba ahí al jardín infantil, entonces no va a ser líder. Entonces, sí, yo veo que ese es el conflicto. Es como que las personas dicen, no, pues yo no lo tengo, es como no lo tengo, entonces no me toca, ¿no? Entonces no puedo aspirar a eso, pero sí lo puedes entrenar. Sí, por eso dicen que el líder se hace o nace, ¿no? Sí, claro. Y sí, de manera aptitud, lo traes desde niño, es algo que traes de innato, que lo aprendiste en casa, que lo fuiste, conociendo o desarrollando en casa, pero fíjense cómo se transforma en habilidad cuando se profesionaliza en el tiempo. Sí, claro. Y lo entrenas. Lo entrenas, claro. Lo entrenas, porque al igual que, vamos a ponerlo, que fútbol, que el baloncesto, que voleibol, si tú no entrenas constantemente eso, Claro. no vas a ser competente en esa habilidad deportiva. Lo mismo sucede en las habilidades blandas. Y el cómo hay mucha información actualmente. De verdad que el que no quiere aprender es que no quiere aprender. Hay libros, audiolibros, los podcasts, esta información de PDFs, por todos lados circulan libros, ¿no? Pero ¿sabes qué? Creo que es súper importante la autoconciencia y el conocimiento, porque si tú no te conoces a ti mismo y no sabes en qué parte necesitas reforzar, qué parte ya tienes bien desarrollada y qué otra parte no, sí puedes crear un concepto de ti que es lo que los demás te dicen que eres, pero no necesariamente lo que tú eres. Entonces, ahí sí implica un autoconocimiento, autoconciencia muy, muy importante.
yo desde hace unos años, y Gerardo se ríe de mí porque, para los que no sepan, Gerardo Hernández, como decía hace rato, es un gran amigo, pero con él hacemos el podcast de Coffee Break. Y él dice que, él ya dice, como Felipe dice, toma el control de tu carrera, ¿no? Porque yo me acuerdo que hace un tiempo atrás me invitaron a dar una charla con universitarios sobre las carreras del futuro, ¿no? Y era bien interesante porque, pues cuando te hablan de las carreras del futuro y tú tienes que asumir que lo que estás estudiando no forma parte del futuro, pues sí te genera un conflicto, ¿no? Claro. Entonces me decían, oye, pero yo estoy estudiando tal, ¿no? No voy a decir carreras porque luego me gano enemigos gratis, ¿no? Pero decía, estoy estudiando tal y qué futuro, o sea, le ves. Y yo, pues es que el futuro va a depender de cómo combines tú tu carrera con otras cosas para entonces perfilarte hacia otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces yo les decía, al final de esa charla, yo les decía, tomen el control de su carrera desde hoy, ¿no? O sea, si estás estudiando en la universidad y sabes que estás estudiando, no sé, una carrera que a lo mejor no está muy vinculada con las tecnologías, pero sabes que la tecnología pues es una ola que va a sumar a todo mundo en algún momento, pues empieza a aprender desde una vez, ¿no? Para que cuando salgas de la universidad, pues estés suficientemente capacitado para encontrar un trabajo. Absolutamente. Entonces, creo que muchas veces nuestra carrera profesional vamos dejando que las circunstancias la decidan. Como el destino. Entonces, me despidieron y no encuentro trabajo, entonces pues no me queda de otra que reinventarme. Pero entonces, pero si no hubiera pasado eso, no te hubieras reinventado. X circunstancia. Entonces, ahí es donde creo que nos hace falta generar esa profunda deseo y hambre personal de tomar el control de lo que tú quieres hacer en tu carrera, ¿no? Nos decía hace poco una persona que entrevistamos para el podcast, nos decía él que él siempre, o sea, que él en su plan de carrera, él dijo, yo quiero llegar a ser el director de esta empresa, pero para llegar a ser el director de esa empresa, a mí me falta esto, esto y esto y esto. Entonces, en función de eso, él iba aceptando o rechazando pues, las propuestas, oportunidades que se le iban presentando, ¿no? Entonces, pero esa es una forma inteligente de tomar el control. Digo, tomar el control porque sabemos que nada puedes controlar al final del día, ¿no? Claro. Pero en lo que respecta a tu desarrollo y tus metas y a dónde te ves, sí creo que volviendo al tema de las habilidades blandas, nos falta esa parte de decir, oye, ¿cómo puedo ser más resiliente? ¿Qué hago para ser más resiliente? Entonces, o a veces lo eres y no sabes, porque entonces lo conoces a un nivel súper, a lo mejor de definición, y no te has dado cuenta que tú ya lo eres, porque a lo mejor las circunstancias de tu vida te han hecho ser súper resiliente y no lo tomas en cuenta, ¿no? Y además lo eres porque lo tienes que vivir todos los días. Sí, claro. Y pensando en estas carreras del futuro que, la verdad, Felipe, seamos honestos. Mira, platicábamos hace rato justo. Uh-huh. Dicen, la inteligencia artificial llegó para sumar. Claro. Yo les voy a decir una cosa, que hablando de resiliencia y hablando justamente de plan de carrera, pues imagínense que un avatar te va a sustituir dando el curso de inducción de tu empresa. Porque además es repetitivo, se da la misma información y además el avatar puede interactuar contigo. ¿Lo puedes creer? Sí, claro. Imagínate que hay gente de capacitación que hoy pueda ser sustituible porque un avatar pueda estar dando todos los cursos de capacitación en donde sea, en el idioma que sea, claro. Y además en el horario que sea, claro. Sin descanso, claro. Sin prestaciones, sin sueldo. ¿Qué piensas de esto que se está viviendo, que ya es una realidad? Pero hay muchas cosas que es como que empezamos a vivir una película de los años 90, ¿no? En mi generación, bueno, en nuestra generación, porque somos cercanos a la edad, pues crecimos con unas películas futuristas que pues estaban muy alejadas de lo que vivíamos, ¿no? Me acuerdo hace unos años que se cumplió, no recuerdo cuál aniversario de la primera película de Volver al Futuro, más bien el año en que... En 85. Que venía al futuro, ¿no? Y dijeron, no, pues tales cosas no han pasado, ¿no? Pero muchas otras sí. Entonces, creo que después de ChatGPT, en 2023, las cosas cambiaron mucho, ¿no? Creo que son disruptores que generan, como su nombre lo dice, esa disonancia
que algo produce, ¿no? Entonces ahí es donde sí creo que cada día, o sea, yo sí creo que hay tareas que la inteligencia artificial va a reemplazar. Eso es inevitable. Sí creo que hay otras donde va a complementar. Justamente estaba yo leyendo ayer un artículo sobre los supertrabajadores y es un análisis de una firma de Estados Unidos que no recuerdo ahorita el nombre, pero ellos hablaban de cómo tú le puedes dar, a través de la inteligencia artificial, pues puedes potenciar a una persona, ¿no? Porque hay tareas que conviven muy bien unas con la otra. Claro. Pero sí a mí me llamaba la atención que hasta antes de ChatGPT, digo, porque es ChatGPT como el parteaguas, ¿no? Porque hoy hay muchas herramientas, ¿no? Está DeepSeek, DeepSeek que hace poco nos remeció a todos los mercados cuando los chinos dijeron, ¿no? Cuando los chinos salieron a decir, pues se cayeron todas las tecnológicas en la bolsa, o sea. Pero menciono a ChatGPT porque ese es como el punto disruptor, ¿no? Pero hasta antes de eso, era bien interesante, digo, para mí como periodista que le gusta mucho estudiar estos temas y que me meto a los documentos para escribir una nota, porque la gente a veces dice, hice una nota, sí, pero a veces es un informe de 300 páginas que tienes que revisar para ver dónde está la nota, ¿no? O qué enfoque vas a presentar. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque hasta antes de ChatGPT, la inteligencia artificial o la automatización y la digitalización estaban enfocadas en tareas repetitivas. Así es. Entonces tú decías, bueno, alguien en una fila de producción, ¿no? Bueno, a lo mejor pues se automatiza un proceso y esa persona va a ser reemplazada por una máquina. Se pensaba en puestos de trabajo menos calificados que iban a ser reemplazados por la automatización de procesos, ¿no? Y ahora en lo que coincide la OIT, el BID, varios organismos internacionales que han estudiado el tema es ChatGPT cambió el panorama porque ahora ya no se trata de puestos menos calificados que son reemplazados, sino puestos de alta calificación los que pueden ser sustituidos. Así es. Entonces, sí cambia el panorama. Totalmente. Entonces, hablábamos justamente cuando en este informe que yo les contaba de las habilidades de más demandadas por las empresas, pues es también los trabajos que hay algunos que lo manejan como los que van a desaparecer, pero la OIT no lo maneja como desaparecer, los maneja como los trabajos que más van a crecer y que menos van a crecer de aquí al 2030. Porque no puedes decir que va a desaparecer el correo, porque va a seguir, pero ya no va a seguir contratando gente el correo, ¿no? O sea, ¿cuándo es lo que escuchas aquí del correo? ¿Recuerda una fecha en la que tú algo en el evento informativo que te recuerde el correo aquí en México? ¿El correo como tal? El correo, la oficina postal. Sí. La verdad, yo ya no me acuerdo. Pues yo el otro día me puse a pensar, porque a mí nos tocó hacer las notas de cuando empieza la campaña esta en el servicio postal para que los niños vayan y le envíen su carta a Santa Claus, ¿no? Los compañeros detrás de cámaras están diciendo que sí. Esta es la única vez que ya oímos del correo, ¿o no? Sí, de ayer fuera. De verdad, ya no te llega carta. De hecho, ya todo lo sustituyes el papel por correo. Claro, entonces, digo, pues te llega llega el recibo de la luz, o sea, sigue existiendo el servicio postal, ¿no? Pero ya no como existía antes. Entonces, no es de que van a desaparecer los trabajadores de correo, porque esa onda alarmista tampoco, pues, es una onda fatalista que no es cierta, ¿no? Pero no va a crecer. La OIT dice, o sea, el Foro Económico Mundial dice, estos son los empleos que menos van a crecer, ¿no? Pero es primera vez que en esa lista entran los diseñadores gráficos. O entra la gente de recursos humanos. Y fíjate que yo hablé con la diseñadora, o sea, fue bien chistoso porque yo con la diseñadora, mi compañera Nayeli Tenorio, que ella es una de las diseñadoras de los gráficos, yo dije, ¿cómo ves? ¿No? Le dije, oye, ahí te va la información, pero hay que saber qué piensas. Cuidado, ¿no? Claro. ¿Qué piensas? Y me dice, no, pues es que después de todas estas herramientas, pues sí es obvio, ¿no? Es obvio pensar que ya no va a existir, o sea, que podemos ser reemplazados, ¿no? Claro. Entonces, pero a mí me llamó la atención que sí hay trabajos, en los trabajos hay tareas que antes no veías. Por ejemplo, entre los trabajos que más van a crecer en los próximos años están repartidores. ¡Claro! Choferes de servicios de entrega. ¿Cuándo tú veías que entre los trabajos de mayor demanda estaban los repartidores? Sí. O sea, compradores. Pero ya cambió la forma en la que consumimos, en la que compramos, ¿no? Entonces necesitas tanto repartidores de alimentos y cosas así, y también pues de servicios de entrega de mercancía, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, trabajadores agrícolas.
ellos hablan de cómo con la tecnología existe la posibilidad de masificar la producción agrícola, pero vas a necesitar la gente que esté ahí junto a las máquinas. Claro. Entonces, estamos hablando de trabajos que no pensábamos que iban a crecer, pero ahora ya están apareciendo otra vez en el mapa como que van a crecer. Como si le hubiéramos dado la vuelta de 100 años. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces, y todo está en función pues de nuestros hábitos, ¿no? O sea, hoy en día tú no mandas. El otro día yo estaba revisando me llamó mucho la atención porque estaba revisando el buzón del edificio donde vivo y había una postal. Y me llamó mucho la atención porque yo tenía años que no veía que a alguien le mandaban una postal, ¿no? ¿Tú qué es esto? No, yo dije, solo eso. Voy a confesar, yo no la leí, pero solo quería saber a quién se la habían mandado, ¿no? Entonces ya volteé para ver de qué departamento era, ¿no? Pero me llamó la atención porque eran puros recibos. O sea, era el pensionista, porque hay varios jubilados que viven en mi edificio, el gas, la luz, el agua, todo se junta a los recibos del predial y una postal. Qué impresionante. Porque ya nadie, o sea, ¿quién manda postal? ¿No? Nadie te mandan, de hecho, un emoticón, o te mandan una postal digital. O te mandan una simple foto de donde andan, un selfie, ¿no? Te quiero. Entonces, creo que volviendo a tu pregunta de los trabajos del futuro, creo que está muy vinculado a. Sí van a haber cosas que el desarrollo tecnológico va a hacer, pero hay otras cosas que no va a poder hacer, ¿no? O sea, imagínate un dron repartiendo comida en la Ciudad de México. Para empezar, ¿cuánto cable no tenemos en diferentes colonias? Ya atorado, ¿no? O sea, pensar en drones repartiendo comida, yo lo veo muy lejano aquí en la Ciudad de México. Entonces vas a necesitar repartidores. Y ahora tenemos una reforma que esperemos que funcione bien. Ya viene. ¿No? Esperemos que funcione bien esa reforma que le va a dar los derechos que los reconoce como trabajadores en la ley, ¿no? Y les da toda la cobertura legal. Pero, o sea, sí siento como que estamos viviendo una película futurista, pero como que todavía no terminamos de aterrizarla en la realidad, ¿no? Entonces, ¿de qué es cierto? Pues es cierto, va a haber trabajos que antes eran impensables, o sea, el piloto de drones, ¿no? Project Manager, digo, no. Sí, bueno, Project Manager está entre los. De red. Bueno, un gestor de redes sociales, pero mira, fíjate cómo cambian las cosas. En el informe de 2023, entre 2022 y 2023, porque no solamente fue el informe del Foro Económico Mundial, se hablaba, por eso te digo, la tecnología de repente no es tan predecible como pensábamos, porque se hablaba de creadores, de diseñadores de espacios virtuales, arquitectos de espacios virtuales, porque como Meta acababa de lanzar su mundo virtual, pero pues no funcionó. No funcionó para nada. No funcionó, la gente pagó a lo tonto, o sea, las marcas se metieron ahí. Hoy ya nadie te habla de mundos virtuales. Pues no, o sea, ya hoy ha transicionado a otra cosa, ¿no? Pero no. Entonces, también la tecnología de repente nos da ideas que marcamos como tendencia y al año, pues ya resulta que no. Entonces, sí creo que la inteligencia artificial es inevitable que va a reemplazar gente, como lo decías tú, ¿no? Y como me contabas antes de entrar al aire. O sea, hay trabajos que sí, uno ya lo está viendo, ¿no? Y hay otros que se van a complementar, ¿no? Esperemos, ¿no? Que en ese sentido sí exista esa combinación y que la gente le agarre la onda y se prepare en eso, ¿no? Claro que sí. De hecho, acabas de decir 3 cosas fundamentales muy importantes. La primera, no todos los empleos van a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Hay, de hecho, empleos o puestos que no son reemplazables. Otros van a ser complementarios, van a trabajar con inteligencia artificial, pero también el humano va a aportar, sobre todo la parte creativa. Pero además también habrá otros que sí van a desaparecer, van a ser sustituidos por la inteligencia artificial y es muy probable que muten también, ¿no? Sí, claro. Se transformen. De ahí la importancia de la resiliencia de los seres humanos. Sí, claro. Si yo sé, y lo digo no con cariño, pero decías, en la universidad estoy dando una conferencia sobre tendencias y carreras que ya no van a ser tan demandadas para claro. ahorita, pues yo buscaría esa información para quien está a punto de entrar a la universidad y ojo, me pongo a ver qué te. Y los papás, porque pues, o sea, nosotros vivimos en una cultura donde los papás sí influyen mucho en la decisión de carrera. Es más, deberían influir porque ¿quién tiene la madurez suficiente a los 17 años para escoger qué vas a estudiar? Claro.
¿Y a qué te vas a dedicar toda la vida? O sea, hay personas, ¿no? Como tu hijo, por ejemplo, que tiene muy, muy claro qué quiere estudiar y tú lo ves y dices, no, pues sí, ¿no? Ya es de ahí. O sea, pero hay otros que te dicen, no, pues yo quiero ser veterinario y te dices, pero si en tu vida has agarrado un perro, ¿no? Te dan miedo los perros. O sea, es como mi hermano de chico, mi hermano el menor que yo es veterinario, pero él toda la vida, cuando quiso ser otro tipo de carreras, decíamos, no, pues es que él lo va por ahí, ¿no? Siempre supimos que su área era relacionada con los animales, ¿no? Entonces, sí la gente debería informarse de ese tipo de cosas. O sea, ¿sabes que hay un dato bien interesante? El INCO tiene un estudio que se llama Compara Carreras, el Instituto Mexicano de la Competitividad, y ellos muestran en ese estudio, porque lo sacan cada año, pues los medios de comunicación, la verdad es que siempre nos vamos por el tema de cuáles son las carreras mejor pagadas en México y etcétera, ¿no? Porque informativamente es atractivo. Pero el informe tiene mucha más información. Y ellos te muestran cómo en los últimos 10 años las elecciones de carrera no han cambiado en México. La gente sigue escogiendo estudiar las mismas carreras que hace 10 años. Entonces tú dices, pues no les ha caído el 20 de que viene la tecnología, ¿no? Justo, pues está el movimiento STEM, que es una organización en México que trata de impulsar mucho todas las carreras en diferentes ciencias, pues hace énfasis en eso. La gente no está escogiendo esas carreras y ahí es donde pues está el futuro y el mayor crecimiento económico. Y pues el dinero, ¿no? Así es. Y de hecho, todavía sí, y tienes razón, siguen escogiendo medicina. Sí, bueno, que medicina la escojan más. De hecho, pues en México tenemos un déficit pero, por ejemplo, la carrera más escogida en México es administración de empresas. Sigue siendo contabilidad. Entonces tú dices, ¿para qué quieres más administradores de empresas? Ya no más. O sea, justamente a mí me tocó hacer estaba yo revisando unos materiales para unos gráficos hoy en la mañana, porque a raíz del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, y la carrera que más escoge las mujeres es docencia en educación preescolar. Tiene como un 98% de inscripción de matrícula femenina. La única carrera STEM, que técnicamente sí es STEM, donde hay mayor presencia femenina, es en enfermería, porque es una carrera asociada a la rama de la medicina que también está considerada dentro de las carreras de las ciencias, ¿no? Pero fuera de eso, nada, ¿no? Y los hombres sí han ido cambiando un poquito su elección. Entonces, sí te habla mucho de los desafíos que hay, porque ahí hay mucho. Las mujeres estudian más enfermería que medicina, pero por un tema de género, ¿no? Sí, porque de un rol de género. Estereotipado. Claro. Lo tenemos muy marcado en nuestra cabeza que es enfermera. Raro era encontrar un enfermero, ¿te acuerdas? Así, sí, muy poco. Bueno, un maestro de kinder, ¿no? Maestro de kinder casi no. O sea, a la inversa, ¿no? O sea, entonces sí los desafíos sí son muy grandes, porque yo le decía, por ejemplo, un día platicando con los muchachos, le decía, este informe del IMCO, o sea, del Foro Económico Mundial que te dice cuáles son los empleos que van a ser más demandados de aquí al 2030, justo sale en enero, sí le podría dar la luz a alguien, decir, oye, pues ahora en julio yo tengo que entrar a la universidad, para el 2030 yo voy saliendo de la universidad. Claro. O sea, es como, o sea, si hay suficiente, hoy en día, creo que hoy hay más información que nunca para tomar decisiones informadas y es cuando menos informados tomamos las decisiones. Así es. Y de hecho hay muy poca gente que realmente se va a hacer un estudio que le llaman examen vocacional para que te diga cuáles son las tendencias y las habilidades que puedes combinar para ser exitoso y lo disfrutes. Que al final vas a vivir muchos años de eso. Y algo bien importante es, sí, papás, métanse a estudiar qué está de tendencia. Sí, los hijos tendrían que involucrarse en tomar la mejor decisión y no lo clásico, el papá contador, la mamá contadora, los hijos contadores. Sí. Y sin disfrutar la vida. Sí, totalmente. Entonces, a veces es mejor darte cuenta en el primer semestre que no tiene mucho futuro y cambiarte, que después de un semestre de haber salido de la universidad, ¿no? O sea, sí, creo que hoy en día los que tomen el control o que tengan, yo no cuando me refiero, cuando uso la expresión tomar el control, no me refiero a tener un plan fijo y de ahí no te muevas, ¿no? Es tener una idea de lo que quieres hacer. Por ejemplo, una de mis sobrinas, ella quiere ser médico, ¿no? O médica. Y entonces ella estaba por entrar a la preparatoria. Entonces ella dijo, no, pues, ¿qué opciones tengo? La única que tengo es
ser laboratorista clínico. Sí, ciencias biológicas de la... Y entonces dijo, pues ahí voy. Y yo también estudié eso. Y entonces a eso fue, y ahora está estudiando ahí, porque ella tiene muy claro hacia dónde quiere llegar, y buscó consejo incluso en sus mismos maestros, ¿no? Yo quiero llegar a esto, que en el paso intermedio, pero hoy en día muchas veces los muchachos no están tomando decisiones. Imagínate ahora que a nivel federal se elimina, pues ya es un hecho que se eliminó el examen para la preparatoria, ¿no? Entonces, de colocación. mucho más, porque antes era un tema aspiracional, decir, yo quiero entrar a esa, entonces tengo que estudiar para que me vaya bien y entrar a esa, y ahora ya no, eso tampoco funciona. Por zona geográfica ahora, ¿no? Sí. Entonces, sí pensando en el futuro, sí me asusta un poco porque va avanzando mucho más de lo que la forma de tomar decisiones va progresando. Y te voy a decir una cosa, mi esposo y yo somos muy disruptivos. ¿Sabes qué le dijimos a nuestros hijos? No entren a la carrera, no estudien en la universidad. Mis suegros y todo, bueno, estaban impactados. ¿Sabes qué le dijimos? Pon un negocio, quiébralo o sé exitoso, y ya una vez que pruebes las mieles de la parte del emprendimiento, decides si regresas a la escuela o te dedicas 100% al emprendimiento. Lo digo con respeto, sabiendo que yo he estudiado y me encanta la escuela, pero en el caso de los jóvenes pudieran probar, Felipe, Sí. entrar al mercado laboral y saber a qué se quieren dedicar. Sé que es disruptivo, ¿eh? No, y la verdad es que, digo, en este país hay cosas que están desaprovechadas por una carga de estereotipo. Porque, por ejemplo, uno ve, no, pues, ¿quién ganó la Olimpiada de las matemáticas en Tokio? Pues es un grupo de alumnos del CONALEP de no sé dónde, ¿no? Pero tú ve a decirle a tus papás que quieres estudiar en el CONALEP. No, pero ¿cómo? No, entonces, y entonces hay un montón de barreras ideológicas y culturales en torno a esa formación técnica incluso, ¿no? Claro. Entonces, yo estudié en una vocacional, por ejemplo. No me dediqué a nada de lo que estudié en la vocacional, pero sí te ayuda el hecho de desarrollar una habilidad en algo técnico o ver si no las tienes. Pues en mi caso no las tengo, ¿no? Pero la mayoría de mis amigos de la vocacional, los que estudiamos juntos hoy, o son ingenieros civiles, son arquitectos, porque la mayoría siguieron ese rumbo, ¿no? Entonces, muchas veces, si no sabes, pues a lo mejor eso te ayuda, ¿no? Estudiar en una escuela que tenga cierta formación técnica, donde te dé ciertas habilidades y tú digas, oye, no, pues sí, o ¿sabes qué? No, de plano no. Entonces, sí, el sistema sí tiene algunas cosas que son útiles, ¿no? Nada más que les hemos cargado un prejuicio que lo desprestigia al final del día. Sí, o escoger una carrera por la universidad y no por el gusto por estudiar. Voy a poner el ejemplo. Lo voy a decir con cariño, yo trabajo en el TEC y me encanta porque además el modelo académico es precioso, pero TEC de Monterrey o Politécnico. Sí, claro. Porque tienes un sesgo, ¿cierto? Sí, totalmente. Y te voy a decir una cosa, no, la carrera la tienes que amar, tienes que disfrutarla. No, y averiguar dónde salen los mejores profesionales de esa carrera. Yo, por ejemplo, sí, claro. Yo soy periodista y yo estudié la mejor escuela de periodismo de este país, que es la Carlos Septién García. Aunque pueden haber muchos que digan que no. Digan lo que quieran. Pero en ese momento, de hecho, era la única escuela de periodismo que existía. Después salieron otras que ahora ya no existen y hay otras que todavía sobreviven. Pero, pues yo dije, oye, pues yo quiero estudiar en la mejor, o sea, yo me asesoré y yo dije, bueno, ya cuando dije quiero estudiar periodismo, porque ahora ciencias de la comunicación, justo estaba en esa huelga larguísima de la UNAM, mi papá me dijo, creo que la UNAM no es una buena opción en este momento. Y entonces, pues asesorándome con gente, yo ni sabía de la Septién y terminé la Septién, pero era, pues si tu ingeniería, pues la mejor lugar para estudiar esa ingeniería es en el Politécnico y no en una escuela privada, pues no te demerita, vas a salir mejor preparado, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, sí, por eso yo digo, tomar o sea, con todo eso que estamos hablando tú y yo ya adultos, ¿no? Pensando en cuando yo tenía 17, pues no. La verdad es que entonces sí necesitas una red que te ayude a tomar la mejor decisión en ese momento.
Sí, claro. Y de hecho, gente que se va a dedicar a cierto sector ya tendría que estar leyendo sobre lo que pasa en ese sector. Sí, claro. La construcción, el área médica, etcétera, etcétera. No tenemos esa cultura. Y de ahí que muchas personas cometen el grave error de entrar a una carrera que jamás ejercen. ¿Estás de acuerdo? Sí, porque o el novio o la novia la estudiaban y entonces pues para ir juntos, ¿no? O porque los papás o porque es una tradición familiar. Y los hay de todos tipos, ¿no? De todas carreras, en todo, esas tradiciones familiares cruzan en toda la gama de carreras. No solo son abogados o contadores, hay en todo, ¿no? Y hay un tema al final que vuelvo a algo que mencionaba anteriormente, o sea, la importancia de conocerte a ti mismo, porque... Muy bien, la carrera, la base, claro. Sí, o sea, al final del día son todos esos elementos que juegan en contra y que, ¿sabes qué? Es muy padre cuando trabajas en algo que no solo que te gusta, sino que tú dices, en esto soy bueno. O sea, estoy creciendo, hay desafíos, sí me implica, o sea, no, el hecho de ser bueno no significa que no tengas desafíos para seguir creciendo, pero es muy padre eso, o sea, ese punto de decir, tengo un trabajo que me gusta y donde yo siento que estoy creciendo y aportando y usando mis habilidades al máximo potencial. Entonces, a mí me pasa eso con el periodismo, ¿no? Hoy no hago tanto periodismo como quisiera porque mis funciones pues me demandan mi tiempo en otras cosas, pero me encanta mi trabajo porque siento que estoy ocupando las habilidades que tengo. Entonces, pero me pongo en el lado opuesto. Qué frustrante debe ser estar en un trabajo donde ni te gusta y ni siquiera o sea, y sabes que tus habilidades no son las de ese trabajo. Compatibles. Pues sí, es como el episodio de Friends donde Chandler, o sea, se lo despiden, ¿no? Bueno, él renuncia a un trabajo porque lo trasladan a vivir a otra ciudad y él se da cuenta que ¿por qué no prueba en el marketing la publicidad, no? Y entonces viene todo el debate con su esposa porque pues saben que pues viene un rollo financiero, ajustarse económicamente, ¿no? Y al final, pues decir, es como, era el único que tenía un trabajo aburrido y el único que ni siquiera sabía si realmente le gustaba para lo que trabajaba, ¿no? Entonces, ellos obviamente lo llevan a un tono de comedia, ¿no? Pero pues es bien cierto. Y sigue pasando. De hecho, mucha gente frustrada en los empleos que tiene, no le gusta lo que hace. De hecho, hasta se nota la mala actitud que tienen si estás en el servicio o vocación de servicio al cliente, etcétera, etcétera. Y una pregunta muy importante, Felipe, ¿qué talentos crees que hoy tienes desarrollados para lo que te dedicas? Mira, Échate flores. creo en el último año, yo vengo de una familia grande, soy el quinto de 7 hijos. Y mi papá es un hombre muy carismático. Entonces, él siempre ejerció un liderazgo muy carismático. Siempre estuvo, bueno, no siempre, pero desde que yo tengo uso de razón, estuvo en posiciones de liderazgo, con un liderazgo muy carismático. Y entonces, yo pareciera que no, pero soy más introvertido. Yo siento, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de si yo voy en un avión y voy 8 horas sentado en el avión y no tengo necesidad de hablar con la persona al lado, yo no voy a hablar con la persona al lado. Mis hermanas no. Ellas llegan y saben la historia de la persona, a qué se dedica, a veces, o sea, yo no. O sea, si yo no tengo ese tipo de personalidad y no tengo nada contra ese tipo de personalidad, pero algo que aprendí en este último año es que no por no ser un líder tan carismático, no significa que no era un líder, ¿no? Entonces fue para mí aprender que mi estilo de liderazgo es diferente, pero no por eso soy menos líder, ¿no? O no soy líder. Y este último año fue tan intenso a nivel laboral que pues era o si no me daba cuenta, o sea, es como, ¿no? En ese sentido. Entonces, para mí cuando llegué a ese momento de darme cuenta, ¿no? Fue como que hasta incluso me quité un peso de encima, ¿no? De decir, porque siempre hay figuras, digo, las figuras paternas y maternas son muy importantes en nuestra vida y es como que, ¿no? O sea, te acostumbras a ver ese rol, ¿no?
Entonces yo asumí y me di cuenta que no tenía un estilo de liderazgo diferente, ¿no? Pero eso no me hacía menos líder y me gusta ahora. O sea, creo que una vez que tuve conexión con eso y tuve la paz, lo disfruto más, ¿no? Entonces creo que eso, me gusta liderar, me gusta mi trabajo, creo que soy una persona bien responsable. Algo que he aprendido de mí este último año también es que sí tengo un pensamiento crítico un poquito diferente, porque sí tengo la posibilidad de ver cosas donde otros no las ven. Entonces, de detectar posibles errores antes de que sucedan. Entonces dices, uy, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Ahora se retrasó todo, porque sí es cierto, ¿no? Capitaliza. Entonces, pero si yo no hubiera estado en la posición que estoy ahora, probablemente no me hubiera tenido que dar cuenta en la intensidad que lo viví, ¿no? Entonces, creo que el pensamiento crítico, la resiliencia y las habilidades de liderazgo son bien relevantes y las disfruto. Y muy necesarias para el puesto que tienes. Y ahorita que tienes bastante más gente que... Sí. ¿no? Sí, entonces, sí. Importante. El primer día que los vi a todos, que estaban en una junta, son un poquito más de 30 personas, y yo dije, no puede ser, ¿no? Nunca me había tocado liderar un grupo tan grande, ¿no? Entonces, pero ya después de cierto tiempo y de una relación, y lo otro que sí me gusta es que yo soy, bueno, tú ya me conoces, ¿no? Pero a mí me gusta ser cercano con la gente. Mucho. Soy cercano, me gusta saber cómo están, me gusta saludar, y a veces mi jefe me dice que en mi oficina a veces los días que me toca ir, porque estamos en un esquema híbrido, en mi oficina parece consultorio de doctor Simi, me dice, porque cada vez que paso, estás con alguien diferente en tu oficina, ¿no? Consultas rápidas. Pero me gusta, disfruto mucho hablar con la gente, compartir con la gente, conocer. Creo que cuando la gente se siente en un entorno así, responde bien. Y ya para ir cerrando, mi estimado, ¿cuál sería el consejo que hoy le das a los adolescentes que ya están egresando de las prepas para entrar a la universidad? ¿Y qué tip le darías a los profesionales de recursos humanos, ¿no? Que puedan dar la oportunidad a estas personas que no tienen experiencia, que empiecen sus primeros pininos en las organizaciones. A los estudiantes, como les decía hace rato, no esperen que los demás tomen las decisiones por ustedes. O sea, consulten, pregunten. Si tienen un trabajo que les llama la atención, busquen a alguien que ya lo haga para ver si efectivamente es lo que ustedes tenían pensado. Si tienen un tío o si pueden ir un día a conocer el trabajo de su papá, de su mamá, del papá de un amigo, de una amiga, porque tienen la espinita, vean, porque esa es la forma de comprobar si te gusta o no, porque en el trabajo hay muchas cosas que pasan que uno ni siquiera se imaginaba, ¿no? Y que, pues, si no tienes los pies bien puestos, puede ser tu desmotivador enorme, ¿no? Entonces, infórmense, busquen, no tengan miedo de preguntar, pregúntenle a sus profesores si quiero llegar a este punto, porque yo retrocedería un poquito y ojalá, nos vea alguien que esté en la secundaria, pero yo desde la secundaria empezaría como a tener esa inquietud, ¿no? Entonces, pregunten. Y a los compañeros de recursos humanos, de capital humano, de gestión de talento, como se llaman los departamentos. People, les diría dos cosas. Una, respondan los correos de los que no estamos en recursos humanos, por favor. O WhatsApp. Porque es muy frustrante mandar correos y WhatsApp y dije, no las respondan. No, yo lo que le diría es, cuestionen, porque ustedes saben más cómo está la fuerza laboral que muchas veces los directivos, ustedes están en una posición estratégica. Así es. Si ellos les dicen, necesitamos a alguien con este perfil, cuestionen. ¿Por qué con este perfil y no con, por qué esta edad? Tú y yo hemos platicado bastante del edadismo, tú has escrito del edadismo. Tú nos has dado ejemplos, ¿no? A mí me han pedido que... Entonces, cuestionen y recuperen en la medida de lo posible, porque a veces que no se puede, recuperen en la medida de lo posible el espacio que ganaron en la pandemia, porque hemos tenido un retroceso enorme en temas de cultura organizacional, en temas de políticas de diversidad e inclusión. Hoy estamos viendo una ola grandísima de retroceso en diversidad e inclusión.
que no, tú lo ponías el otro día cuando yo escribí sobre el tema, no tarda en llegar a México, ¿no? No tarda en llegar a México. Porque hay empresas transnacionales que ya lo están haciendo en Estados Unidos y pues aquí no hay nada que los obligue a hacerlo, Sí, ¿no? es correcto. No existen leyes para eso. Entonces, cuestionen, porque la medida en que a veces los directivos piden algo que no necesariamente pues es la realidad de la organización y recursos humanos lo puede saber. Entonces, cuestionen más. Regresen a ese papel que teníamos en la pandemia, ¿sí? Porque pareciera como que se fue como diluyendo en estos años hasta que está desapareciendo suavemente. Le decía Juan Domínguez, un gran amigo, colaborador también de nosotros, decía él, la muestra es las ofertas de empleo. Hace 3 años veías ofertas incluso salariales para temas de recursos humanos importantísimas y hoy ves la oferta reducidísima, múltiples funciones y salarios bajos otra vez, y eso sí te habla sí es una señal de algo, ¿no? Así es que otra vez estamos siendo los que nos quedamos atrás de la puerta. Sí. ¿No? Entonces, esos serían mis dos consejos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No hay de nada, amiga. ¡Qué gusto! Gracias por invitarme. Me encanta que estés con nosotros porque además le diste súper tips. La verdad es que muchas cosas, tienes muy bien desarrollado pensamiento crítico, ¿eh? Muy bien, el neocórtex. Aún con mi monografía que me pusieron un 7. Esa es mi monografía de 7. Recordará para siempre. Tengo que contar, profesor. Sí, claro. Gracias, profesor Porfirio. Y saludos al profesor Porfirio. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos encanta este espacio porque podemos conocer Sí, claro. Muchas todo gracias a ti. lo que se relaciona con el talento. Sí, Recurso humano. Sí, y gracias. Pues síganos nuestro trabajo ahí también. Claro que sí, échate tu comercial antes. No, pues léanos en eleconomista.com.mx, pueden escuchar el Coffee Break, donde tú ya has estado. De hecho, puede leer a Liz en eleconomista.com.mx. La columna. Pone Liz Escalante en el buscador y le van a aparecer sus textos. Pueden seguir el Coffee Break, que es el podcast que hacemos Gerardo Hernández y yo. Y pues síganme en mis redes sociales, en LinkedIn, así aparezco Felipe Morales Fredes. Y pueden ahí seguirme y pues será un placer estar en contacto con ustedes. La mejor información sobre talento humano, México, Latinoamérica y anexos, porque de Estados Unidos y de Europa también hablan. Entonces síganlo, por favor. Y por favor, no dejen de escucharnos, la verdad es que nos encanta compartir con ustedes. Muchas gracias a la comunidad de recursos humanos y a todos aquellos que nos escuchan, porque no solo debes de ser recursos humanos para escuchar este podcast. Muchas gracias, amigos en la producción como siempre. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.